¿cómo estáis? Hola, bien, ¿cómo está? Bien, bien acá. Hoy, bueno, estamos partiendo un nuevo Capsuleando, acá con Mateo Tarazona, del colectivo Francisco Bilbao en Suecia, y por acá Nicolás de la Clínica Social Manuel Rodríguez. Vamos a tomar como tema hoy día la escalada del conflicto ruso-Ucrania. Se coquetea con el fin del mundo y con una especie de conflicto nuclear a gran escala. Todo esto a partir del atentado terrorista que sufrió Rusia en el Crocus City Hall y que deja 143 muertos y el doble de heridos. Eh, Además, vamos a retomar lo último que estuvimos conversando en el último capsulando que nos quedó pendiente, que era las elecciones presidenciales, en donde gana Putin con un 87% de aprobación, 77 millones de votos y un 78% de participación electoral. Vamos a partir con ese punto, el de las elecciones y cómo lo interpretamos. Así que, nuevamente, todo tuyo, el capsuleando, Mateo. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí de vuelta. Eh, sí, bueno, para empezar, hay que recordar o contextualizar la guerra y, como hemos comentado, tiene que ver más que todo con la caída del imperio yanqui de alguna manera, del orden unipolar que ha estado vigente desde la caída de Rusia o de la Unión Soviética. Y entonces este nuevo orden multipolar que está emergiendo tiene diferentes frentes de guerra y de conflictos, y uno de esos es Ucrania. Y entonces, eh, en respecto a las elecciones de Rusia, lo que se puede constatar y que todos hemos podido ver, y que aunque la propaganda sea muy fuerte en el occidente y en todas partes para, mm, para mostrar la victoria de Putin como un fraude o como simplemente que es un dictador y es un maleante, entonces claro que esas elecciones no valen nada. Pero lo que yo he podido ver es que la prensa occidental, por lo menos aquí en Europa, no, en ninguna parte hay alguna prueba de un fraude, sino que simplemente se dice que no hay oposición y no hay ningunos candidatos que puedan competir. Entonces, por eso es que es fraudulento. Pero lo que muestra y lo que nadie puede negar es que la victoria ha sido contundente y el Putin tiene mucho apoyo de su pueblo, eh, por la gestión que ha llevado a cabo todo este tiempo, que son ya 25 años de políticas que han recuperado la economía, la estabilidad del país, y sobre todo eso, y en la guerra, en la administración de la guerra con Ucrania, ha sido exitosa. Entonces la gente lo apoya y confía en que él puede liderar a Rusia para el futuro, porque en mucho se trata de un país que estaba totalmente devastado después de la caída de la Unión Soviética, cuando entraron el Occidente y se adueñó de todo, ¿no? Toda la sociedad se desmoronó, es decir, las instituciones, las políticas. Bueno, se entró ahí con la terapia del shock, que está neoliberal, privatizando, y dice que se causó como 25 o 27 millones de muertes en total por la pobreza y por todo lo que pasó. Bueno, entonces con Putin se fue desarrollando la cosa hasta llegar a un nivel ahora Rusia tiene una autonomía, es decir, ha recuperado su soberanía económica ahora con esta guerra, y antes ha tenido una soberanía energética de antes y tecnológica, y porque la estrategia principal de la OTAN con esta operación en Ucrania era, era
era empantanar a Rusia en un conflicto militar que sea difícil de salir para poder sancionarlo económicamente y que genere una crisis política para que hubiera un cambio de régimen. Esa era la estrategia y la única estrategia que tiene el Occidente. Y como no ha resultado, entonces están desesperados y por eso están un poco en la situación donde están y no pueden dar un paso hacia atrás. Pero las elecciones han confirmado un poco que, porque la imagen y la propaganda de la guerra trata siempre es decir, de llevar a cabo esta narrativa de que Putin es un dictador y un malo y un villano, así como de película. Entonces, es un dictador que no tiene ningún apoyo, pues que está obligando a la gente. Además, en las elecciones salieron unos videos que habían hecho los ucranianos, no sé, alguien se había inventado unos videos donde unos militares están ahí pegando a un tipo para que vote por Putin o cosas así. Eh, pero como nadie puede negar la victoria, entonces es obvio a todo, es decir, no se va a salir en la prensa, pero todos saben que el Putin tiene apoyo y tiene que ver por sus políticas y por el liderazgo que tiene. Y es algo que ha ido cambiando mucho con esta guerra también, porque Putin siempre ha tenido una política abierta, es decir, Rusia quería integrarse de nuevo o siempre quiso integrarse a Europa económicamente porque después la Unión Soviética, es decir, y la vía del capitalismo, el neoliberalismo y, y todo lo demás para poder desarrollar el país. Entonces, apuntaban para eso, pero entonces hay muchos, es decir, es un país capitalista y es un país que tiene un legado de la Unión Soviética que tiene un nivel alto de ciencia y tecnología, de educación, entonces tiene el potencial y eso ha podido recuperar para poder crecer, pero ha sido como ha- ha- esta guerra y todas las sanciones, es decir, el choque en verdad que ha generado que la OTAN vaya por Putin y vaya por Rusia, ha generado que una política más soberana y una política que ha obligado a Putin a ser menos neoliberal de alguna manera, pero igual es una sociedad sumamente capitalista, entonces tiene muchos elementos liberales, modernos, es decir, y europeos también, y una historia europea. Pero con esta guerra se ha creado como es decir, un orgullo nacional, un orgullo por lo propio, por su cultura, por su religión, la cristiana, la ortodoxa. Entonces, ellos han recuperado valores propios y ha creado como un movimiento como patriótico que quiere romper ya con todo lo que ha pasado con las sanciones y con el Occidente y el odio que también se tiene en Europa a los rusos, entonces ellos han dicho que es decir, ya no quieren ir por esa vía, sino ya van a hacer su propio país, su propia civilización y se van a ir al Asia y con China y el mundo multipolar van a tener otro rol. Entonces ellos han cortado con Europa y no tienen la aspiración de seguir así tratando de quedar bien con los europeos, sino ya no los necesitan. Y eso ha mostrado esta guerra también. Por su soberanía económica, ellos han podido, es decir, redireccionar toda su economía, hacer más nacional, menos dependiente de afuera y dirigida hacia el Asia, hacia China, hacia India, hacia todo el mundo. Entonces, en verdad no necesita Europa. Antes necesitaba para vender la energía o por los mercados, pero ahora no necesita Europa. Entonces, es como un corte que ha sido histórico y cultural y político. En todos los aspectos, esta victoria de Putin muestra que el pueblo ruso no está, es decir, no es como lo, lo describen en el occidente, que el pueblo ruso son, como siempre han dicho de los países que no los quieren, ¿no? Que hay un dictador y que la gente es tonta, no puede pensar por sí misma y tiene que obedecer al dictador. Entonces la gente está obligada a ir a la guerra, está obligada a odiar a los valores estos liberales, pero no es así, pues si la gente no es tonta y además
eh, tiene mucho que perder también, porque si esta guerra hubiera ido a favor de la OTAN, entonces un cambio de régimen en Rusia hubiera significado el fin de este desarrollo que han podido tener estos últimos 20 años, porque significaría que otra vez entre el capital a privatizar, a robarse todo y quería todavía balcanizar el país, como dividirlo, porque Rusia es muy peligroso y muy grande. Si siempre han querido como dividirlo en cuatro pedazos, seis, para que cada uno esté menos potente. Entonces, un poco es lo que uno lo O puede sea, redondear así lo que significa podría, sí, sí, te cacho, podríamos ir resumiendo, a pesar de las contradicciones que nos genera por ser una guerra entre dos potencias modernas, liberales, capitalistas, como tú decís, que no tienen mucho que ver con con algunas ideas revolucionarias, no es la Unión Soviética, eh, pero sí van instalando ideas soberanistas, anticoloniales, antigringas, están liderando los BRICS y son la punta de lanza del mundo multipolar, lo que sí o sí va a cambiar la forma de relacionarnos económica y políticamente en el mundo. Entonces, Claro, este de año todas son maneras los. es interesante. Sí, este año están liderando los BRICS. No sé si cambia todos los años, pero va a haber una conferencia de los BRICS donde dice que va a entrar más países del BRICS. Hay muchos países que están en fila para entrar a los BRICS y nadie sabe exactamente cómo se va a desarrollar, pero de todas maneras es un avance a establecer un nuevo orden con nuevas reglas o nuevas instituciones, nuevos sistema financiero que no sea dependiente del dólar y del occidente. Entonces, a todos les beneficia eso. Entonces, están trabajando hacia ese lado y Rusia está cumpliendo otro rol que antes no tenía. Y, y en mucho, hoy día leí un comentario que decía que Rusia era un muro de contención a la globalización. Entonces, yo creo que eso se puede, yo estoy de acuerdo porque, es decir, Rusia no es una revolución socialista, ni tampoco se va a unir a China. China también, bueno, es socialista en muchos aspectos, también sobrecapitalista en otros, pero de todas maneras es un modelo alternativo y un modelo que se basa en la producción, se basa en generar valor que tenga que ver con algo concreto. La economía occidental es virtual, es de papel y solo funciona si el occidente domina el resto del mundo para mano de obra y para recursos naturales. Entonces, todo lo que se ha creado, el modelo neoliberal, es una economía ficticia que no tiene, y por eso están en problemas, porque no pueden contener ese modelo y la economía de Rusia está basada en los recursos naturales. Entonces, es decir, es una economía más coherente con el más real, es decir, tiene futuro. Entonces, es decir, yo creo que hay que verlo así, no como una esperanza de que el Putin tarde o temprano tenga que volverse más y más comunista porque no hay otra. Pero por lo menos le ha parado es decir, ha parado, ha podido, es la única fuerza del mundo que puede parar al imperio de Estados Unidos a ir a robar y a ir a matar, como lo que siempre hace, lo único que hace. Pero como están en crisis por todas partes, también Rusia, es decir, ya se viene el conflicto en Taiwán con China, ya se viene el conflicto en África también con los países que están independizando, el conflicto en Medio Oriente con gas en Palestina y todo lo que tiene que ver con la resistencia al imperialismo por los países que están resistiendo, Irán, Siria, Irak, Líbano, todos los países que están resistiendo y los otros países que también les conviene trabajar más hacia los BRICS, como Saudi Arabia, que siempre ha sido un aliado de Estados Unidos, pero ahora también hizo las paces con Irán. Eso la China facilitó porque quieren unirse, es decir, no quieren depender de los yanquis. Entonces, hay, hay muchas cosas que están pasando. Pues, lo interesante es que es ese cambio, pues es lo que puede generar de oportunidades a otro modelo, a otro tipo de políticas, ¿no? Pero, es decir,
Así que Y y desde ahí tratar de plantearse como izquierda revolucionaria con ese nuevo escenario, que básicamente se claro, nos va a plantear claro. un escenario completamente distinto. Yo quería pasar al punto siguiente que tenía que ver con la escalada a partir del atentado, que se empezaron a hablar de poco menos que de la Tercera Guerra Mundial, guerra nuclear. En general yo estoy bien en desacuerdo, creo que si que existiera una guerra mundial así tipo películas, explotando todo, película gringa es bien difícil, probablemente a largo plazo puede existir algún conflicto nuclear, en el mediano plazo crisis nuclear podemos tener, entendemos que eso ya va a ser pelea de perros grandes, mantener un vector nuclear es carísimo, por lo tanto no es como que yo tengo una bomba nuclear, o sea, se trata de una industria completa nuclear, así que creo que ahí van a ser otros los actores que podrían ir dominando. Y quería saber, ¿qué te parece todo lo que pasó? O cómo interpretas tú lo que está pasando ahora en esta escalada, en este atentado brutal que genera harta repercusión? O sea, no solamente desde Europa, que por primera vez se ven más asustados, básicamente porque entienden que Rusia tiene que responder, porque tiene que responder, poniéndonos en un lugar bien en el centro, tratando de analizar esto bien neutralmente. ¿Cómo lo veis tú? Sí, hay muchos datos súper interesantes que han surgido con esto del atentado, que nadie lo esperaba, pero el episodio, la otra vez que hablamos, comentamos de Victoria Nuland, y Victoria Nuland fue justo antes de renunciar, hizo unos comentarios, ¿no? Estos comentarios venenosos que salen de la... Dijo que iba a haber unas sorpresas, sorpresas desagradables. Le amenazó al Putin dijo que iba a haber, que ojo que iba a haber unas sorpresas desagradables, y lo dijo en dos ocasiones. Y eso también se le puede sumar a un general Milley que salió, que era el presidente del Estado Mayor. Él también dijo algo similar antes de salir, y era un poco como que ya, si estamos perdiendo la guerra, entonces prepárense por una guerra asimétrica, una guerra sucia de atentados, de terrorismo, porque es decir, la idea es, como él decía, que los rusos no tenía que estar, solo la población rusa tenía que estar con miedo, porque sí, es decir, ellos quieren crear esa desestabilización, que en verdad es la única estrategia de los yanquis y desde siempre, es decir, así hicieron en Latinoamérica, así es con Venezuela hace poco, en todas partes, lo que quieren generar que la gente misma no tenga otra que votar a sus presidentes porque la situación está, es decir, la peor situación, es generar la peor situación para que cambie el régimen. Es lo único que siempre hacen. Pero bueno, entonces, como están perdiendo y como les va mal, tenían que hacer este tipo de cosas. Pero ahora nadie sabe exactamente, o es decir, los rusos ya ahora salieron y dijeron dicen que los culpables son Estados Unidos, Inglaterra y Ucrania. Y en su investigación, ya ahora, ayer leí que se han hecho unos lazos financieros entre Ucrania y estos terroristas. Lo raro de la cosa, o es decir, lo primero raro era que Estados Unidos salió como 2 horas después y dijo que no era Ucrania, sin saber, supuestamente sin saber nada. Entonces ahí como que se delataron un poco para evitar esta escalada directa de los rusos, pues yo creo. Pero también, no, quién sabe, ¿no? Es decir, son unas tácticas súper complicadas, seguro, pero lo que sí se sabe es que estos terroristas no eran yihadistas, porque los yihadistas son estos mártires que entran, matan y también hasta morir, ¿no? Porque ellos van les prometen el cielo y no les interesa la plata. Y estos eran mercenarios, no eran yihadistas porque los pagaron y además porque se escaparon. Y los rusos los dejaron escapar para ver dónde iban y después los agarraron en un bosque
en camino a Ucrania, dicen. Eh, pero por lo que se sabe ahora, los turcos hasta salieron confirmando que estos mercenarios se habían entrenado en Turquía. Entonces, son mercenarios que no son yihadistas, pero son musulmanes radicales que son, es decir, los soldados que el Occidente, que la CIA, que el Estados Unidos generaron para la guerra de Siria, es decir, ISIS. Y lo que quedó del ISIS, y se inventaron otra cosa que nadie sabe si existe o no, pero es una ISIS del Cáucaso. Entonces, como hay un conflicto, hay una situación complicada en la región de Rusia, al sur de Rusia, donde se quiere armar con China en todo el camino, el nuevo camino a la seda, y entonces es importante incorporar todos esos países que son musulmanes que están al sur de Rusia, y este país es un país que se llama Tayikistán, de ahí todos los terroristas que los capturaron, estos del atentado, eran de ese país, Tayikistán, y, y, y esos son países musulmanes de donde, es decir, quieren, bueno, tiene planes de generar conflictos ahí también, pero yo creo que por eso los usaron, quieren meterlos, pero entonces es como una. Y Ucrania también se llenó de mercenarios de excombatientes de Siria, porque por la plata y también porque los ucranianos, es decir, cuando Rusia entró a ayudar a Siria y terminó con el Estado Islámico, el ISIS, entonces toda esa gente que perdió, esos mercenarios que siguen habiendo ahí también, porque hay regiones que todavía están controladas por los yanquis y por los turcos y no sé qué. Entonces es como una combinación entre inteligencia estadounidense, británica, ucraniana y turca, con estos mercenarios que son unos, bueno, unos mercenarios nada más, pero son estos locos que sacaban corazones y comían corazones y hacían unos videos de cuidando a la gente. Esos locos están por todas partes y los han usado ahora como para poder tener un poco de distancia, pero para darle así en lo profundo del sentimiento a los rusos. Entonces, eh, como el Putin hasta ahora dice que son ridiculeces, dijo como un comentario, como que es una soncera, no vamos a atacar a Europa, y como para calmar un poco la cosa, pero dijo que se iba a vengar y que se iba a los responsables. Y como ahora ya hay una conexión financiera con Ucrania, y todos saben seguramente que la inteligencia ucraniana está detrás de alguna manera, los qué sé yo, entonces ya los rusos empezaron a lanzar cohetes y están empezando su ofensiva ahora para la primavera, que va a ser más contundente, pero ahora tiraron cohetes, unos misiles de estos hipersónicos a la capital, a Kiev, y destruyeron los misiles Patriots de los Yankees, y después son unas hidroeléctricas, la infraestructura, a centros de inteligencia, centros de dirección militar. Se le están dando si, pues, lugares así bien Sí. específicos, y también la infraestructura para desgastar la logística, porque ya se viene ya más fuerte la ofensiva. Eh, pero, es decir, claro, el atentado, yo creo que se puede fácilmente generar muchos atentados. Es enorme el país, y con los conflictos que quieren generar por estos otros países musulmanes, eh, que no son nada opuestos a los rusos, pero hay que sé yo, grupos ahí. Porque parece, estos mercenarios también estaban comentando que los habían reclutado por Telegram. Hay como grupos de Telegram con unos curas musulmanes, ¿cómo se llama? Imanes, que reclutan gente, que indoctrinan a la gente, pero son mercenarios, son criminales, es decir, no, tampoco es gente porque, porque es decir, no sé, porque era poca plata también, dicen que les dieron,
500.000 rublos, no sé cuánto es exactamente, pero era como unos 7.000 Básicamente se dólares. entiende, todos lo entienden como una operación de inteligencia. El tema es quién va a salir favorecido de esa operación de inteligencia o quién está detrás de esa operación de inteligencia. Y creo que los rusos igual declararon que esto, que a ellos no le parecían que eran grupos yihadistas y lo dijeron de una. Dijo que Claro, era un ataque de la OTAN y creo que, o por lo menos a todas luces, se ve que eso es. claro. Y todavía no tenía ningún objetivo militar, era solamente para matar a la gente, Claro, no para tenían crear. objetivos militares, ni de infraestructura crítica, ni de ningún Claro, tipo. Era podría haber sido simplemente. algún dirigente, algún líder ruso, eh, pero han hecho estas lo, lo- cosas lo que y genera también en Europa que los europeos comiencen a especular de que era solo era Rusia, para poder incrementar la escala militar y comenzar a invadir, porque ha mantenido una doctrina de guerra de desgaste. Y yo creo que los europeos, a partir de las palabras de Macron de meter tropas, lo que quieren es una guerra de maniobra. Que quieren una guerra más al estilo Napoleón o la, ¿cómo se llamaba? La Brisket alemana, que tiene que ver con una guerra mucho más rápida, porque la guerra de desgaste lo está matando en esta guerra de mantener posiciones, perder pocas tropas, infraestructura claro. crítica, drones Y y está, la cantidad de las municiones que tiene Rusia hoy día no les permite mantener una guerra de desgaste y los europeos tienen súper claro que no tienen cómo ganar esta guerra. Por lo tanto, a mí me parece que una ofensiva de Macron de meterse en una guerra ya de maniobra es simplemente entrar en una guerra que le acomode a ver si la pueden terminar más rápido. A mí esa es mi interpretación. Así como salir sí, de la guerra limitada táctica y entrar ya a una. sí, yo creo que como estaba diciendo, yo no sé si es correcto, pero si uno entiende esta guerra, eh, hay muchos que dicen eso, pues, que la guerra, que la idea era, la ofensiva de la OTAN iba a ser, es decir, el objetivo de la guerra era el cambio de régimen en Rusia, y que la estrategia era económica más que todo, pero también, es decir, militar en el sentido es decir, con la invasión de Rusia tenían el pretexto para darle con todo, pero que lo fuerte del ataque iba a ser lo económico. Eh, y ese fue un cálculo que fue mal hecho, es decir, porque no resultó y porque creían que iba a ser más fácil. Entonces, si ese fue lo que querían hacer, entonces lo que tenía era muy importante la propaganda y la guerra mediática, porque ahí se tenía que generar este odio para justificar las sanciones que se iban encima de, de Rusia que rebotaron, pues entonces, y fue tan fuerte el rebote que está en recesión. eh, Alemania y todos los países de Europa están mal económicamente porque perdieron el gas ruso. Entonces había que convencer a la gente de que estaba salvando a Ucrania de este dictador villano que quiere, es decir, conquistar toda Europa. Es un cuento que no tiene pies ni cabeza. Es lo que es. Entonces, Ucrania ha jugado más en la guerra mediática, que es el fuerte de Estados Unidos y del Occidente, que en la guerra real. Entonces, los rusos, entonces, también es decir, lo han pensado mal y también no han sabido, no han entendido lo que los rusos querían, porque los rusos se han creído su propio cuento, en el sentido que los rusos no quieren conquistar a Europa porque no les conviene, no tienen por qué. Lo que ellos querían es terminar con la amenaza militar de la OTAN
tan cerca y en Ucrania. Entonces, lo que ellos han hecho todo el tiempo ahora es desgastar al ejército ucraniano. Es decir, ellos quieren desaparecer con el ejército para que no sea una amenaza. Entonces, no se preocupan tanto en avanzar tan territorialmente, tan rápido. Y el occidente ha interpretado eso como que están perdiendo, que, no, que les va mal y que los ucranianos son fuertes. Pero ha muerto una cantidad de ucranianos. Y lo peor de todo es que ese sí son hermanos, pues si es la misma etnia, es decir, el mismo pueblo que se ha dividido por son el mismo pueblo, diferentes, sí. por la historia se dividen y ahora le metieron como todo, los han Pero sacrificado, los han usado y en línea de tiempo han manipulado, sido parte de los mismos imperios, parte de la misma idea incluso. y tienen la misma religión y todo. Y Ucrania ahora tuvo que, di- que sacar, es decir, que romper con no sé cómo es la institución ortodoxa de la iglesia ortodoxa, pero el centro que está en Moscú, pero también Kiev, en la capital de Ucrania, tiene como otro papa, es como dos papas y tuvieron que dividir la cosa. Y qué sé yo, fue una cosa fea así como religiosamente, porque se atacó a los todos los clérigos rusos que siempre, es decir, que tienen la misma religión. Y pasaron cosas es decir, que nadie lo pensaba que iba a pasar así de fácil y de esa Bueno, manera. el Papa Vaticano-Roma, él, él aparece diciendo en una última, no sé, manda una carta, un comunicado en donde prácticamente da por ganadora a Rusia y dice que es la mejor manera la mejor manera de ser un hombre o valiente, un pueblo valiente, es sacar banderas blancas a Ucrania. O sea, le dice directamente a Ucrania, Ucrania, por favor, ríndanse y yo puedo ser él de mediador, obviamente. Entonces, creo que de alguna forma como resumiendo, entendiendo lo que siempre hemos dicho, que esta es una guerra entre potencias capitalistas, eh, nos parece, o a mí me parece que Rusia sí o sí ya ganó, y ganó incluso aunque pierda, perdiendo la guerra, Rusia ya como venía con una industrialización, lo que tú venías diciendo, hoy día está completamente en una avanzada industrial, por lo tanto, eso ya lo deja siendo el país más, el país más importante de Europa. Aquí el gran perdedor sigue siendo Europa, de nuevo, porque no tiene Sí, industria. O sea, ¿cachai cómo lo aterrizamos a Chile, por ejemplo? El otro día se está cerrando, no sé si hay cachado, que van a cerrar una siderúrgica en Chile, Huachipato. Entonces, incluso desde un punto de vista liberal, capitalista, hoy día mirando este conflicto, tú te das cuenta que es una estupidez cerrar tu industria, porque lo estáis claro, viendo. O sea, el gran ganador perdiendo la guerra a Rusia sigue siendo Rusia porque va a tener el componente principal que es se industrializaron de nuevo. Fuera de eso, el ejército de ellos creció enormemente. O sea, la inversión en términos defensivos es enorme, sobre todo en el terrestre, y por lo que he leído por ahí, se habla mucho de que los intelectuales en defensa están mucho más avanzados que los intelectuales en defensa occidentales. Potenciaron mucho, así como punto extra, dejan casi instaurado el tema de los blindados, de los blindados, como apoyo a líneas de fuego, por ejemplo, y no como avanzadas. Eso es súper interesante porque han avanzado mucho en tácticas militares, la guerra de desgaste la dejan instalada como la doña guerra, ¿sí? Es como, esa es la forma de hacer guerra, y creo que ha sido la más exitosa si uno la piensa, y, o sea, ¿qué más? En realidad, o sea, fuera de que todas las contradicciones nos quieren generar, mirándolo objetivamente, creo que hoy día el gran ganador es Rusia y va a cambiar sí o sí el panorama. Lo que nos tiene que interesar a nosotros, yo creo que es, así como ellos, la izquierda tiene que empezar a meterse aquí en temas, los intelectuales de izquierda, no yo, por ejemplo, que para nada.
Creo que los intelectuales de Nicolás debiesen empezar a analizar un poco más defensa, porque nos vamos dando cuenta que va a existir una zona gris enorme, por ejemplo, con los conflictos que tú mencionabas del Congo o de otros países, es esa guerra de zona gris que corta líneas de abastecimiento de los países colonialistas que están en contra de Rusia, que le va a terminar afectando a los gringos y a los franceses hoy día principalmente con el conflicto en África, a los israelíes hoy día también se les corta un suministro de diamantes con el conflicto en el Congo. Entonces, y como en Chile, si no aprendemos a analizarlo, en Chile van a empezar a operar, no vamos a saber interpretar cómo se van moviendo las inteligencias. Eso nos deja en un pie de que de repente pasan cosas y no tenemos idea, se instalan discursos y no sabemos cómo llegaron. Y es porque nuestra izquierda está muy pegada en cosas muy hippies, cosas muy electorales o cosas muy puntuales. Entonces, creo que hay muy pocos medios que lo analizan en Chile. Me parece que La Marejada, donde está el Héctor Testa, él está muy interesado en ese tema, pero fuera de él hay muy pocos que lo ven. No sé cómo lo veis tú. El próximo Capsuleando debiese ser analizar qué se viene para Sudamérica con este nuevo escenario y con con una guerra, que eso es. Nosotros tenemos que tener súper claro que estando en guerra ya, estamos en guerra todos, que nos afecta a todos. Claro, sí, sí, estoy de acuerdo. Esta es una, claro, la guerra tiene, tiene varios escenarios y se trata, como hemos dicho, de la caída del orden unipolar y el dominio de los yanquis. Entonces, eso, como es global su dominio, el dólar es global, es decir, tiene bases militares por todo lado, siempre han hecho golpes de Estado, inteligencia, siempre han trabajado con la CIA para mantener su dominio. Y ahora se intensifica la cosa, entonces en todo lado se va a intensificar y en Latinoamérica tenemos el Comando Sur, que abiertamente va, la Laura Richardson, esta comandante, así con su uniforme, se sienta ahí en las conferencias y dice abiertamente, nos interesa el litio, nos interesa la Amazonía, el agua dulce, los minerales, el oro, es decir, el petróleo, todo esto es nuestro. Y si uno escucha debates en el Congreso yanqui, es increíble. Es decir, uno no sé por qué no muestra eso en ningún lado, pero y las discusiones que tienen son como de otro, son de películas. Si se hablan así como si fuera suyo, y no, pero hay que votarlo, y hay que meterle esto, y hay que hacer un golpe, o si no, hay que adueñarse. Es decir, ellos lo ven como lógico que es suyo. Entonces, es decir, y lo que ha pasado en el Perú, ya han entrado así, ya, y tenía que ver también el golpe al presidente de Perú, era justo, tenía que ver con los contratos de las mineras y toda la cosa. Y en Ecuador también generaron un caos total, es un estado fallido, lleno de narcotráfico, se infiltró al estado, es decir, terminaron con las fuerzas populares de alguna manera o los tienen así bien controlados y entonces ya entran con sus militares ahí también. Colombia, Petro está igual, últimamente está bien bravo, igual ha dicho que los yanquis, lo que está pasando en Gaza es decir, lo están haciendo los yanquis para mostrar al mundo que se cuiden porque pueden terminar como Gaza. Si ellos no tienen ningún escrúpulos para matar a niños y matar a todos. Eh, pero en Colombia es súper complicado, si el Petro no tiene mucho que oponer, si no, pues ya invitó, ya les tienen todas las bases militares, qué sé yo. Entonces va a estar más intensa, todos los conflictos se van a volver más intensos, porque con mi ley, con todo, van a querer adueñarse, van a comprar todos nuestros recursos, entonces, pero al mismo tiempo va a ser lo mismo de siempre, porque siempre ha sido así de alguna manera, entonces tampoco va a ser algo Claro. nuevo en ese sentido. En otros lugares va a ser más nuevo, porque, es decir, porque hay lo que está pasando y la ruta de la seda
el proyecto de la ruta de la seda de China, así creando puertos, infraestructura para poder vender sus productos, todo eso. Es decir, son cambios reales que están pasando en regiones que van a cambiar ya la economía y la forma en que funciona la relación entre esos países, y eso va a generar otro tipo de mercados mundiales, es decir, cambios en las políticas, en las relaciones, que va a generar cambios en lo nacional, y en todos los países va a tener que adaptarse. Y en Chile va a ser igual de interesante. No sé exactamente cómo va, pero podríamos ver eso también, cómo va, porque ahí hay mucho empresario y mucho capitalista y mucho burgués y hasta mucho oligarca, no sé, pero que depende de la China, de la economía china. Entonces, que no va a querer, Claro, es decir, claro. perderlo todo solo porque los yanquis le están obligando. Políticamente va a ser difícil, pero igual va a ser como, no está hecho así como que los yanquis van a entrar y van a sacar a los chinos. Pero Entonces ahora ya está, tenemos, ya, claro, perdón, ya tenemos, por honor al tiempo y el formato, ya tenemos capsuleando para la próxima semana que tendríamos que dejemos pendiente este tema y veamos solamente cómo nos afecta el nuevo orden a Latinoamérica, que yo creo que por ahí va por lo menos de interés para nosotros, porque esa va a ser la forma en la que va a ser el teatro de operaciones políticas en el que vamos a operar como izquierda revolucionaria y desde ahí plantearnos algunas ideas. Así que, bueno, hoy día lo dejamos hasta acá. No sé si en el futuro, igual, ojalá que nos comenten qué es lo que qué es lo que también les gustaría ver, qué claro, temas les gustaría que cualquier, tratara Mateo, así sí, cualquier algo que tenga que pregunta. ver más relacionado con trato de operaciones, con cómo está Europa, lo que pasa en América o algo así. Así que ahí nos comentan y, no sé, Mateo, palabra al cierre. No, contento de estar de vuelta ahí comentando. Hay muchos temas que uno puede tratar con preguntas. Mejor todavía, yo vi que habían comentado del otro video también. Quería saber más de las elecciones y a cómo nos afecta en América Latina. Y claro, eso va. Entonces, más temas, más preguntas, como un poco, lo que a mí me fascina un poco es cómo se ha logrado manipular a la gente en Europa así ciegamente. Es decir, antes de todo esto, Rusia era otro país más, es decir, con el capitalista, es decir, la misma wea, pero en unos años se generó así el enemigo, el conflicto, es decir, y la gente aquí está totalmente así, ciega, y no entiende, ni por su propio bien, ni por ser más pragmática, ni nada, es decir, vive como en otro mundo, cree que hay malos y buenos y hay que oponerse, y aunque me cueste más, ya igual me voy a oponer, y no sé, entonces, como psicológicamente a veces es interesante ver cómo se manipula, cómo funcionan los medios, cómo es el discurso como para la gente, para jalar la gente y manipularla. Bueno, es lo que yo veo Absolutamente aquí. muy Es parecido a lo que interesante sucede también. aquí, pues así que lo vamos, listo, yo creo que con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo Capsuleando. Así que síganos en redes, pónganos like y incorpórense si que alguien que nos ve, que quiera, que tenga algún aporte, bienvenido sea. Mateo, Muchas un, gracias. Chao. un honor como siempre.